Espero que todos se encuentren bien el día de hoy. Para mí es un placer volverlos a saludar. El día de hoy hablaremos sobre algunas experiencias y historias que algunos de ustedes me han compartido sobre malas situaciones que han vivido en el ámbito de las religiones, como lo es el cristianismo, los testigos de Jehová, entre muchas otras más, recordándoles a todos y cada uno de ustedes que esto solamente es contenido, pero no eliminando que estas experiencias sean reales. Comencemos. Yo he escuchado casos de grupos religiosos donde sus líderes han cometido delitos sexuales y aún así muchos de sus seguidores siguen fieles a ellos. Por ejemplo, una conocida contó que su sobrino sufrió ese tipo de abuso por parte de una persona disque santificada, y cuando lo demandaron, las mismas personas del grupo religioso le pedían que levantaran la denuncia, ya que era un siervo de Dios y que debían ellos practicar el perdón. En mi pueblo hay un montón de gente fanática. Recuerdo que hace varios años estaba un padre que, según rumores, se quedaba a dormir en casa de las señoras que rezaban y con sus hijas. De que una vez fui a casa de una amiga, teníamos como 8 o 10 años, y cuando subimos a la sala, vi que escondió una camiseta blanca y me dijo: "Ay, perdón, es que ayer el padre se quedó a dormir aquí y dejó su ropa", y yo me quedé impactada. También he visto y escuchado cómo quieren adoctrinar a las infancias. En el catecismo, los ponen a leer la Biblia, les dejan hacer maquetas y tareas, pero una vez estaban haciendo algo en la iglesia y el catequista le estaba gritando porque no escribían rápido lo que les estaba dictando. Desde pequeña, mi madre ha sido muy devota a la religión. Mi hermana y yo hemos ido a todo tipo de iglesia, ya sean católicas, cristianas, protestantes. Mi madre siempre ha sido de la idea de aferrarse a algo, no importara de dónde. No nos permitía ver caricaturas como Los Simpsons. Lo entiendo, no es contenido para niños, pero incluso llegó a prohibirnos ver Monster High y los videoclips de Lady Gaga, que al final sí lo veíamos mi hermana y yo. No podíamos evidentemente en muchas ocasiones salir a pedir calaverita. Eran más que nada épocas donde ella era más creyente. Cuando tenía 15 nos llevaba con una señora mayor que nos decía cómo debíamos comportarnos. Y recuerdo perfectamente cuando nos dijo que las mujeres que utilizaban labial rojo y escote era con el único fin de provocar la maldad. Por parte de mi abuela paterna, ella es todavía más. No podemos utilizar vestidos que no sean los sábados, y mucho menos si eran cortos o tops pequeños. A pesar de eso, aprendí a quererlas independientemente de su ideología. Cuando crecí, me cuestioné mucho sobre el confesarse en la religión católica, y no en la cuestión en la que ya saben, personas hablando de sus pecados con otra persona, sino cuando eres niño o niña y te obligan a pensar qué es lo que estás haciendo mal y que puedas recibir el castigo divino en caso de no confesar. ¿Qué daño tan grande puede hacer un niño para cuestionarse si puede ir al infierno por eso? Es un niño equivocándose y aprendiendo a vivir en este mundo. ¿Por qué poner esos pensamientos, carga y culpabilidad, y todavía tener que obligarlo a decírselo a otra persona? Piensen mucho antes de meter a sus hijos a una religión. Yo estoy estudiando para enfermero. Lo que se me hace súper injusto es ver menores de edad de padres que son testigos de Jehová, que no quieren transfusiones sanguíneas en caso de vida o muerte. Y como personas de la salud, es nuestro deber darle prioridad a la vida. Estos rechazan las transfusiones y dan, según ellos, alternativas, pero nada puede reemplazar la sangre en esos casos. Pero por culpa de su religión, se pierden la oportunidad de salvar vidas. Cuando tenía 6 o 7 años, mi familia asistía a una iglesia cristiana y el pastor era vecino de nosotros. Yo iba a jugar muy seguido con su hija y para Navidad yo les pedí a mis papás una muñeca de Monster High y me dijeron que tenían que preguntarle al pastor, y pues el pastor les dijo que no, por las cosas que representaban. Y después, jugando con su hija, vi que tenía como 4 muñecas, de las que él dijo que no me podían comprar. También hubo otra ocasión en la que yo no vi, pero me contaron. Había un grupo de panderistas y yo pertenecía al grupo, y una vez que yo no fui, encontraron a una de las muchachas mayores escuchando música, creo que era rock o algo así,
y me dijeron que la sacaron gritándole un montón de cosas, porque según ellos, eso era del diablo. Mi abuelo materno, que en paz descanse, era testigo de Jehová. Él me crió como su hija, impartiéndome sus creencias. En su casa vivíamos, mi tío y su familia, su hijo de sangre, su esposa y sus 3 hijos, mi abuelo, su esposa y yo, su esposa igual devota y fanática. Al pasar de los meses, los que vivíamos en la casa, a excepción de él y su pareja, nos dimos cuenta que más que una religión, es una secta definitivamente, y decidimos dejarla porque no íbamos a amarrar nuestras vidas por algo así. Cuando mi abuelo se da cuenta de nuestro cambio, decide corrernos. No habla para razonar, no pregunta la razón, nada, solo nos corre a nuestra suerte. La familia de mi tío tenía la casa de uno de sus hermanos como hospedaje, pero pues yo apenas había cumplido 18 y empezaba a generar de una forma más constante. Nunca ahorré para un departamento, ya que tenía otras obligaciones, y no me esperaba que tomara una decisión tan de golpe. Mis tíos se fueron primero, y yo no tenía dónde quedarme, y sin preguntar por eso, sin preocuparle en lo más mínimo, los últimos días que pasé ahí, se acercaba a decirme que ya me tenía que ir, que ya no podía estar ahí, que iba a vender la casa, cuando en realidad nos echó porque esa religión le prohíbe que tenga acercamiento con personas que abandonan a los testigos. Mi abuelo falleció el 11 de noviembre del 2023, ya que no aceptó una transfusión de sangre porque su religión le decía que estaba mal. No lo culpo del todo, se aprovecharon de una ignorancia y de la ilusión que le generaron. No le guardo el más mínimo rencor a él, pero sí a sus creencias. Cuando mi padre se convirtió al cristianismo, se volvió mucho más violento que cuando no lo era. Eso dicen. Cuando era adolescente, el caos en la familia era en extremo. Mi padre odiaba la música en la que sonaba una guitarra eléctrica, odiaba el color negro, quemaban nuestra ropa, nuestra música y nos daba nuestros putazos si no orábamos. Siempre nos decía que sus hijos éramos pecaminosos porque solo éramos productos de la calentura. Aunque hoy ya es diferente, los estragos fueron irreversibles. He conocido mucha gente cristiana, pero creo que mi padre era el lado oscuro. Hay una religión que se llama católica. Puedes hacer lo que quieras absolutamente. Ser adúltero, robar, mentir, ser borracho, y sus líderes religiosos bendicen las armas para ir a matar a otros humanos. Además, muchos de sus líderes llamados padres o sacerdotes son acusados de ser pedrastas, y en la Edad Media mataban gente solo por poseer una Biblia, o si sospechaban de que practicaban brujería, aunque no se te comprobara, te mataban. La amiga de mi hermana, pongámosle Jenny, tenía un papá que era de una religión muy extraña, que ni recuerdo el nombre. Básicamente ese señor obligó a su hija a casarse con alguien que es de la iglesia. Era el hijo de un pastor. Esa iglesia está muy cabrona, porque literalmente las mujeres no pueden opinar o ayudar a las mismas mujeres, y si lo hacen son muy juzgadas o les aplican la ley de hielo. Mi hermana dejó de tener contacto con Jenny porque su esposo se lo prohibía, y si llegaba a hablar con alguien, le pegaban. Su papá de Jenny murió en la pandemia de una manera muy triste. Se estaba bañando y se cayó. Estaba gritando que lo ayudaran, pero nadie lo hizo porque apenas estaba empezando la cuarentena y pues murió agonizando. Mi mamá fue maestra de primaria, ya es jubilada, y de verdad que ella sufría mucho por sus alumnos, con padres fanáticos, testigos de Jehová. Los padres les prohibían ir a las celebraciones del Día del Niño, posadas, cumpleaños de sus compañeritos. Los niños no deberían ser culpables de la religión que practiquen los padres, pues lamentablemente estos niños, en su mayoría, vivían en la pobreza, y su mayor ilusión era una rebanada de pastel y su bolsita de dulces. Mi mamá les guardaba sus dulces y se los daba en otra ocasión. En una ocasión, un maestro jaloneó a una compañera y la obligó a rendirle honores a la bandera. La niña bajaba su brazo y él fuertemente se lo volvía a levantar y le decía que cantara. Fue tan cruel, yo no entendía qué pasaba. Teníamos 8 años. La niña se pasó todo el tiempo con lágrimas en los ojos. Tiempo después, supe que era testigo de Jehová y que ellos tenían prohibido hacer honores a la bandera. No sé qué pasó con ella, si siguió en la escuela, no lo tengo claro. Solo esa escena tan fuerte.
No sé si tenga que ver, pero tenía que sacarlo.